Estamos de regreso y me detengo en una comunicación que emitió la International Chamber of Commerce México, en donde está advirtiendo sobre una escalada de arbitrajes, y riesgos para la inversión en México. Es un comunicado importante de una organización pues tan relevante como esta International Chamber of Commerce México, que está advirtiendo que nuestro país atraviesa una etapa crítica en materia de inversión marcada por una escalada en los arbitrajes internacionales y una transformación legal multisectorial que comienza a redefinir el entorno para quienes invierten en el país. Y hace una explicación muy puntual diciendo que según datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, institución del Banco Mundial con sede en Washington y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, actualmente México enfrenta entre los casos activos 6 en el sector minero, 2 en el sector financiero, 2 en el sector energético, 1 en el sector fiscal y 1 en telecomunicaciones. Me detengo aquí en la lectura porque tenemos posibilidad de conversar con Samantha Taide. Samantha es parte de este comité de arbitraje de inversión de la International Chamber of Commerce, es la vicepresidenta de este comité de arbitraje de inversión. Y aprecio mucho, Samantha, que esté aquí para hablar del tema y para que nos explique a nosotros, al público, por supuesto, lo que están ustedes diciendo. Están hablando de una alerta, literalmente. ¿En qué consiste este problema? ¿En qué consiste este panorama? Buenos días, Samantha, y gracias por estar aquí esta mañana. Hola, buenos días, Carmen. Te saludo muy cordialmente, agradeciéndote a ti y a tu auditorio el espacio que le están dando a ICC México para hablar de esta alerta que emitimos. Pues en los últimos años lo que hemos visto son cambios importantes en los sectores críticos para la inversión extranjera que llega a nuestro país. Estos cambios importantes vienen a reconfigurar las reglas sobre las que venían operando los inversionistas en estos sectores. Esto ha generado incertidumbre jurídica en el clima de inversión. Y un aspecto clave importante para la inversión que llega a nuestro país es precisamente eso, que tengan certeza y previsibilidad en el marco regulatorio sobre el cual están invirtiendo. Estos cambios son importantes y hace que los inversionistas los tengan que evaluar en las tomas de decisiones que hacen a mediano y largo plazo. En ICC México se han hecho varios llamados respetuosos tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo para revisar con detenimiento estas políticas y su materialización en las reformas constitucionales y ahora en las reformas que se están dando al marco regulatorio secundario, es decir, el marco que va a implementar esta serie de reformas que vimos desde la administración del presidente López Obrador. Y estamos hablando, cuando decimos sectores críticos, estamos hablando del sector energético, del sector minero, del sector de telecomunicaciones, algunas cuestiones que pasan en el ámbito de la materia fiscal y, por supuesto, la reforma judicial. En febrero del año pasado, ICC México hizo un llamado en relación con este paquete de reformas presentado en la administración anterior, señalando que atenta directamente contra el combate a la corrupción y puede desvanecer el modelo democrático del país. Entonces, el marco regulatorio que es necesario a partir de estas reformas constitucionales es el que va a indicar a la inversión privada cuáles son las nuevas reglas del juego y cómo van a operar. Dado que este proceso no está concluido, vemos que los inversionistas están un poco a la espera en esa toma de decisiones importantes para evaluar y administrar los riesgos que esto puede representar. ¿Hay algo atípico, Samantha? Porque, bueno, uno supondría que arbitrajes hay siempre, que conflictos hay siempre, que situaciones de disputas diversas comerciales en el mundo y en México, pues son
parte de los procesos de competencia económica y de competencia comercial, pero ustedes están diciendo alerta, están encontrando que aquí hay algo atípico respecto a lo que la International Chamber of Commerce pues vive desde hace muchos años, porque ustedes tienen muchos años existiendo, y entonces me gustaría que me expliques por qué dicen alerta, qué de atípico, qué de extraordinario hay en que haya precisamente casos abiertos en el sector energético, en el fiscal, telecomunicaciones. ¿Qué me dices al respecto de su experiencia en los años y el momento que se vive? Sí, como tú lo has mencionado, no, las controversias no son de ahora. México ha previsto en sus tratados de libre comercio y en sus acuerdos para la promoción y protección de inversiones mecanismos para que los inversionistas accedan a lo que se conoce como arbitraje de inversión. Y eso genera o viene a fortalecer este clima de certidumbre jurídica del que hablaba en mi intervención anterior. Sin embargo, ¿qué estamos viendo ahorita? Y nada más para situarnos en las cifras del Centro de Arreglo de Diferencias relativo a inversiones. Actualmente México tiene alrededor de 21 casos pendientes, es decir, 21 casos que no han concluido, pero si nos vamos a un periodo de 2 años a la fecha, es decir, de 2023 a la fecha, se han iniciado y se han constituido tribunales arbitrales en 14 disputas que tienen que ver con estos sectores. Estoy hablando de energías renovables, minería y sector financiero. No estoy considerando arbitrajes en otros sectores. Entonces, en un periodo de 2 años hemos visto que se han presentado 14 disputas. Esto iguala al número de disputas que México tuvo en un periodo de 1995 a 2015, por ejemplo. Entonces, sí vemos con un poco de preocupación este incremento en el número de arbitrajes que están siendo sustanciados en contra del Estado mexicano. Ustedes ponen énfasis en todo esto, en las reformas que se han ido desarrollando. El Comité de Arbitraje de Inversión del que formas parte, Samantha Ataide, ustedes ponen énfasis en las reformas que están cambiando reglas del juego en los sectores clave para los inversionistas, y ustedes usan la palabra riesgo. Esa es la ecuación que ustedes están poniendo. Bueno, estas reformas, y depende cómo se empiezan a materializar, como lo mencioné, las reformas se gestaron en la administración anterior a nivel constitucional, pero es en esta administración donde empezamos a ver cómo van a aterrizar en la legislación secundaria. Y eso puede implicar que aumente el riesgo país, esa métrica que tienen los inversionistas cuando van a invertir en algún país. Entonces, tendremos que ver cómo se van a materializar, cómo van a operar, cuáles van a ser las facultades de estas autoridades que son las que emiten permisos, son las que emiten reglas, son ante quienes se tienen que dirigir los inversionistas, cómo se va a dar la participación privada en algunos de estos sectores, todo eso en su conjunto, para ver si hay un clima de certidumbre jurídica que incentive que siga llegando la inversión a nuestro país. Veo también, Samantha Ataide, que están ustedes a punto de tener un foro taller que le llaman Navegando el nuevo panorama de protección e inversiones, desafíos estratégicos ante reformas estructurales multisectoriales, el 19 de junio. ¿Mañana? Correcto, mañana. Mañana empieza. Mañana se nos hace un buen momento para abrir este diálogo constructivo entre todos los interesados, tanto asesores legales, firmas, funcionarios públicos, funcionarios de organismos internacionales, para que en el marco de este taller se pueda dialogar y se pueda abordar de manera detenida cada una de estas reformas multisectoriales en paneles específicos donde vamos a tener expertos en la materia. Pues estaremos al pendiente, y para quien quiera participar, ¿es abierto? ¿Cómo es la cosa? Sí, la información del taller está en las redes de ICC México y también en su página de internet. El registro sigue abierto, todavía es buen momento para quienes no
no conozcan o apenas es la primera vez que están oyendo hablar de este taller que pretende brindar estrategias de protección a las inversiones que llegan a México, pues el registro está abierto todavía. El registro está abierto en la página de ICC México, en el espacio de Foro Taller Navegando el nuevo panorama de protección a inversiones, desafíos estratégicos ante reformas estructurales multisectoriales. ¿Es abierto al público? ¿Se requiere algún tipo de especialización? ¿Se requiere algún perfil? ¿O cualquiera puede entrar? Al público que tenga interés en conocer de estos temas y pues obviamente a quienes estén dedicados a brindar estrategias a inversionistas extranjeros, académicos, en general, público en general, pero también quienes ya se dedican a estos temas, Carmen. Es un taller en línea, supongo, ¿no? Mira, tenemos las dos modalidades. Va a ser un taller de mediodía en formato presencial, y para quienes no nos puedan acompañar en ese formato, también existe la posibilidad de que nos acompañen de manera virtual. La calidad de los expositores es excepcional y es una gran oportunidad para quien quiere adentrarse en los impactos que se pueda tener en la protección a las inversiones, ya focalizado por materias. Vamos a tener paneles en la materia fiscal, en la materia minería, en la materia del sector energético, y también vamos a estar hablando de las implicaciones de la reforma al Poder Judicial y de la próxima revisión del TEMEC. Dicen ustedes mismos en este comunicado del que estamos hablando, de esta alerta del International Chamber of Commerce México sobre la escalada de arbitrajes y riesgos, y además de la invitación a este taller, que las dos cosas están en el mismo comunicado. Dicen que este encuentro tiene el encuentro al que estás invitando, el foro taller, tiene una fuerte dimensión jurídica. No solo está dirigido a juristas, aunque tiene una fuerte dimensión jurídica, no solo está dirigido a juristas y especialistas en arbitraje, sino también a empresarios, ejecutivos, asesores legales, corporativos y funcionarios públicos que requieran comprender cómo estas reformas inciden en la estabilidad jurídica y en la viabilidad de las inversiones actuales y futuras. No se trata solo de conocer la ley, sino de entender cómo estas reformas multisectoriales están cambiando el entorno real de negocios en México y qué herramientas existen para mitigar riesgos y responder estratégicamente. El objetivo del foro taller es abrir un espacio de análisis técnico sobre cómo estos cambios afectan la protección de inversiones y cómo responder desde el derecho internacional y nacional. La jornada estará estructurada en 4 mesas de análisis, cada una enfocada en un eje temático con alta incidencia actual. Mencionaste, Samantha Ataide, arbitrajes fiscales y administrativos, controversias provocadas por nuevas interpretaciones del SAT y actos de autoridad sin cambios legislativos formales. 1. 2. Reformas en el sector energético, impacto en contratos de autoabasto, derechos adquiridos y expectativas legítimas. 3. Transformaciones en las regulaciones mineras, en la regulación minera, cambios en concesiones, licencias ambientales y diálogo con comunidades indígenas. Y 4. El impacto del TEMEC y la reforma judicial mexicana, perspectivas sobre el futuro del mecanismo inversionista Estado y su viabilidad práctica. Vaya temas que están aquí. Y bueno, pues como has dicho, los paneles contarán con la participación de especialistas nacionales e internacionales en arbitraje de inversión. Y viene pues aquí la lista de los expertos que se pueden consultar en la página del ICC México, que es quien está invitando a este taller. Para quien quiera participar, pues sí, es de alto nivel la cuestión y muy importante que estos paneles cuenten con la participación de estos especialistas. Hay que decir, como lo apunta el comunicado, que durante los últimos años México ha transitado por reformas constitucionales que ahora comienzan a aterrizar. Aquí está el gran tema, Samantha. Durante los últimos años México ha transitado por reformas constitucionales que ahora comienzan a aterrizar pues en esto, en la legislación secundaria, generando efectos reales en sectores estratégicos, y este proceso está provocando lo que especialistas definen como una reconfiguración profunda del marco regulatorio, lo que obliga a los actores económicos a revisar sus estrategias legales y contractuales con una mirada multidisciplinaria.
Y hay que decir, Samantha Taide, que como órgano técnico consultivo reconocido a nivel global por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de Comercio, por la OCDE, por el G7, el G20, el Banco Mundial, esta International Chamber of Commerce de México, de la que formas parte, desempeña un papel clave en la promoción del comercio y la inversión, y en México su capítulo local continúa trabajando activamente para generar las mejores condiciones que impulsen el crecimiento económico, fomentan la apertura comercial y fortalezcan la atracción de la inversión al país. Pues para que todo eso ocurra, Samantha, lo que estás diciendo, tenemos que entender, conocer y saber las implicaciones enormes que están teniendo en México las regulaciones secundarias, después del montón de reformas constitucionales que ha tenido México en los últimos pocos años. Está ahora todo este andamiaje regulatorio y secundario, que es lo que aplica, lo que permitirá aplicar de ciertas maneras todas estas leyes que al final de cuentas son las que regulan y ordenan, digámoslo así, pues el comercio y parte fundamental de las economías. Así que este taller tiene una importancia enorme, así lo consideramos en este espacio de noticias, y por eso te buscamos y por eso estamos insistiendo en que el momento que está viviendo México es muy importante y tiene situaciones críticas que se tienen que entender y tenemos que enfrentar, pues para empezar a hablar con el conocimiento de lo que ya es una situación establecida. Estamos hablando de un cambio, pues draconiano, un cambio radical de condiciones legales y regulatorias en México, y estas están apenas aterrizándose en estas leyes secundarias. Por eso ustedes dicen, dentro de las cosas que están pasando a raíz de estos cambios profundos en reformas múltiples en muchos sectores y ámbitos, estamos viendo cómo hay una alerta sobre una escalada de arbitrajes y riesgos para la inversión en México. Todo va de la mano, Samantha. Sí, correcto, Carmen. Para ICC México es importante tener este tipo de diálogos dar oportunidad para que las dudas se esclarezcan, sobre todo ir monitoreando cómo se va configurando este marco secundario del que hemos estado hablando en estas intervenciones. Es importante que nuestro país siga con esta fortaleza económica que deriva de un contexto tanto del famoso nearshoring como de la nueva configuración de las cadenas de suministro que hoy privilegian que sean seguras. Entonces, para seguir en esta fortaleza económica, necesitamos también entender cómo va a funcionar ese marco institucional y, sobre todo, seguir haciendo el llamado a que este marco sea confiable, que pueda garantizar estabilidad y que promueva la competitividad en el sector de las inversiones. Simplemente por mencionar las cifras de la propia Secretaría de Economía, México hoy es la 13ª economía en el mundo y la meta de esta administración es que se convierta en la 10ª. Entonces, para hacer eso posible, pues hay que fortalecer ese nuevo marco jurídico. Hay que identificar dónde ese marco jurídico pudiera no ser compatible con los compromisos internacionales de México, y se pueden evaluar también estrategias y alternativas a plantear. Pues ahí está esto que nos has compartido, te aprecio muchísimo. Así que para quien quiera conectarse o asistir, pueden buscar en la página de ICC México, International Chamber of Commerce México, pues las características de este taller, de este foro taller navegando el nuevo panorama de protección a inversiones. No se trata solo de conocer la ley, sino de entender cómo estas reformas multisectoriales están cambiando el entorno real de negocios en México y qué herramientas existen para mitigar riesgos y responder estratégicamente. Así que abre el ICC México, pues este foro taller para quien quiera ir a partir de hoy. Bueno, sigue la convocatoria abierta, para quien quiera pues conectarse o asistir. Ya las dos modalidades están abiertas. Y pues suerte en este foro taller. Mediodía va a durar. ¿De qué hora a qué hora será? 8 a 2. ¿De qué hora? De 8 de la mañana a 2 de la tarde. De 8 a 2, y supongo que lo dejarán ya vivo en la página cuando termine para consultarse, ¿o no?
No, generalmente nuestros eventos ¿Se cierran? no se graban y sí son exacto, son para quienes asisten. O sea que si no van, no se enteraron. Tal cual. O sea que si no va, pues Se no va a enterarán haber por grabación. por algún comunicado que saquemos a Pero no manera será de lo resumen, mismo de pero las sí, 8 a las 2 que cualquier comunicado que puedas hacer, pero en fin, ya sabrá la gente si quiere ir o no. Pero ahí está la invitación abierta y la información que nos compartes sobre esta alerta respecto a la escalada de arbitrajes y riesgos para la inversión en México. Muchísimas gracias, Samantha Taide, de este Comité de Arbitraje de Inversión del ICC México. Gracias por estar aquí esta mañana y suerte en el taller mañana. Muchas gracias, Carmen. Un saludo. Igualmente para ti, gracias por estar esta mañana en este programa.